La influencia de los medios de comunicación pues es innegable. Los medios de comunicación con el paso del tiempo son más desarrollados, asimismo ayudan a que las culturas, o deberían ayudar a que las culturas se desarrollen más. Hoy, como sabemos, dependiendo de la ética, dependiendo de la inteligencia, dependiendo de muchas cosas, un medio de comunicación puede sumir en la ignorancia a la mayoría de la sociedad, o bien puede ayudarles a levelear algunos puntos, ¿no? Son los que pueden, los medios de comunicación, traer modernidad, pero también pueden traer educación, promoviendo mensajes para los jóvenes, educando, no solamente entreteniendo, y promoviendo el uso del condón, el uso del cinturón de seguridad, no tirar basura, etcétera. Entre las culturas existe el aprendizaje de otras, como los europeos que han aprendido técnicas de los esquimales, y bueno, algunas culturas como la hindú, la budista y la musulmana tienen sus costumbres muy arraigadas, las cuales no son tan fáciles de cambiar o hacer un lado. Sus paradigmas están muy arraigados y está cabrón cambiarlos. Tienen que seguir con esas tradiciones porque así es su cultura y así lo dice su religión. Tienen que luchar por seguir con esas costumbres heredadas de sus civilizaciones porque así son sus creencias. Por ejemplo, el tener muchos hijos en la cultura musulmana realza el prestigio en la sociedad, aunque tal vez no tengan la suficiente economía para poder mantenerlos. Luego entonces es cuando uno analiza las culturas, ¿no? O sea, pues sí, güey, la cultura dice que si tú tienes un chingo de hijos, pues te ven bien, pero pues si no tienes para mantenerlos tampoco, no mames, ¿no? En cambio, otras culturas han estado en conflicto, luchan entre sí y tienen ideas muy diferentes, pero al estar en contacto, pues terminan por identificarse o por extinguirse, y así es como surge la necesidad de crear una nueva cultura. Otra influencia en la transformación de la cultura es la de la asimilación, que significa la entrada de una nueva cultura cuando llegas a otro país y se aprende la historia, el lenguaje, los símbolos patrios, las costumbres, la música, toda la riqueza cultural del lugar. Después de esta influencia, bueno, pues puede que presente un cambio sociocultural y se adopten las normas y costumbres del país receptor, sobre todo de los hijos, los cuales son más fáciles de que pierdan su identidad social y cultura original porque ya crecen en otro lado. Es un poco como el mojado que va, por ahí hay un podcast memorable del Combustible Podcast, que se llamaba el Cholo, puta no me acuerdo, pero ejemplifica muy bien esta parte. De repente tú estás en tu pueblo X en México y por alguna razón te vas a Estados Unidos y ahí, independientemente que llegues un día o una semana, al final todo lo que tú ves allá y después regresas acá, lo tratas de implementar y tratas de cambiar, y en algún momento eso modifica la cultura de un lugar. Eso es innegable. La mayoría de las culturas están cambiando de distintas maneras, por diferentes razones. Una de ellas es, pues, la economía, el comercio, la falta de empleo, los malos salarios, las epidemias como la de la influenza, el crecimiento demográfico, la migración. Mucha gente tiene que dejar su lugar de origen para convertirse en inmigrante, en clandestino, llevándose su cultura de aquí para otro lado, y que tal vez en el nuevo país esa cultura o la pierda o la engrandezca o simplemente se deje influenciar culturalmente por los otros y entonces tenga por ahí un licuado cultural. Puede ser que se encuentre con personas del país de origen y entre todos se unan para seguir con las mismas costumbres y lleguen a influir un poco en las costumbres de la gente del país donde están viviendo actualmente. Es evidente que las culturas tienen influencias de otras, son mezclas, porque casi todas prefieren la copia cultural que la invención o la tentativa. Es como hoy la moda por el café. Hoy si tomas la cultura del café te dice que si vas al Starbucks eres un ganador y si vas al pinche Oxxo por un café eres un perdedor.
Bueno. El choque cultural es cuando un individuo deja atrás sus costumbres. Este choque también forma parte de la transformación de la cultura y se presenta cuando alguien, como ya decíamos, llega a un país diferente. La transformación cultural de la sociedad moderna se debe sobre todo al ascenso del consumo masivo de lo que antes era considerado un lujo para las clases medias y bajas. Ahora son necesidades como la televisión de alta definición, el refrigerador, muchas necesidades creadas, cabe mencionar, el celular, el internet, ¿no? Los cambios se dan, bueno, pues en la manera en que te vistes, en la comida, hoy ya es in comer sushi, la música, y bueno, pues después llega a influir en la estructura de la familia, adoptando todo el aprendizaje, bueno, pues al cambio de lo que es ¿cómo se llama? El entorno, el ecosistema. La educación es otro factor que puede hacer cambiar la forma de pensar y las costumbres de las personas, así también la lectura. La educación tiene que ver con la identidad, sobre todo las escuelas religiosas o instituciones del gobierno, que a veces tratan de cambiar o llegan a influir en las ideologías de la religión y de la educación que los padres han enseñado. Hay algunas identidades en la sociedad que viven en el rechazo, como los gays, como las mujeres que abortan, como las lesbianas, como los transexuales, como los bisexuales, como las personas de color incluso. En algún momento los hijos de padres divorciados también eran discriminados, recuerdo perfecto. Incluso las personas que se enfermaban de cáncer, por ahí cuando alguien enferma de cáncer decían una enfermedad penosa, ¿no? Entonces todo esto pues ha venido cambiando. La mujer ha logrado su reconocimiento a pesar que muchas civilizaciones han sido patriarcados y han sido machistas y han sido injustas con ellas. Actualmente, bueno, pues se trabaja para que se cambie esa parte. Yo, por ejemplo, tengo a mi hija y no quiero que crezca en un mundo en donde ella tenga que ganar menos solo porque es mujer, haciendo el mismo trabajo que otro güey por ser hombre y aunque sea más pendejo de tomos gane más. No quiero un pinche lugar en donde mi hija no pueda embarazarse porque si no la corren de su trabajo, o la discriminan o no la contratan. No quiero un pinche lugar en donde mi hija tenga que estar cuidándose de las miradas o de las faltas de respeto de todo el entorno solo porque la cultura dice que eso es chingón y son chistositos. El papel de la mujer en la sociedad en algún momento era el de ser ama de casa cuidando a los hijos, mientras el hombre era el que detentaba el poder, el militar, el científico, el que le chingaba, obviamente el que se emborrachaba, el que tenía derecho a acogerse a quien quisiera. En los 60 surgieron los movimientos feministas para tratar de dejar atrás a la mujer sumisa y para que tuviera oportunidades de estudiar, ser profesionista y entrar al campo laboral. Finalmente se ha logrado en una sociedad como la nuestra, pero aquí también entra un extremo. De repente las mujeres eran sumisas y hoy las mujeres son más machistas que muchos hombres, ¿no? Muchas mujeres son mucho más misóginas con su mismo género. Cada vez los cambios y las transformaciones culturales son más y afectan la economía, la tecnología, la sociedad. Van surgiendo nuevas necesidades y bueno, pues hay que adaptarse, ¿no? Y bueno, mucho se dice que los Estados Unidos son un país sin cultura, un país ignorante, ¿no? Espérenme, déjenme tomar mi tratamiento. Sin embargo, muchos de nosotros, muchos de ustedes, y me incluyo, claro que sí, rotundamente me incluyo, pues estamos influenciados de manera bien cabrona con la cultura pop de Estados Unidos, además de la cultura pop inglesa, incluso la japonesa, ¿no?
¿Qué es la cultura pop? La cultura popular, bueno, pues la cultura popular de los Estados Unidos pues ha innegablemente cautivado la imaginación del mundo, pero en esta cultura se transmiten realmente los valores que pudiera tener la sociedad estadounidense, o se están mutilando esos valores. La principal exportación de los Estados Unidos no son las manufacturas, ni la agricultura, los productos farmacéuticos o la alta tecnología, sino la principal exportación de los Estados Unidos es la cultura popular. Más de 2/3 de las entradas que se venden en los cines de Europa son para ver filmes de los Estados Unidos. Y yo creo que esos 2/3 son todavía más en México, por ejemplo. Las canciones de las estrellas pop ochenteras como Bruce Springsteen, como Michael Jackson, son himnos para toda una generación de adultos contemporáneos en el mundo. Y hoy, para los jóvenes del mundo, a lo mejor ya no es Bruce Springsteen y Michael Jackson, pero seguramente es Marilyn Manson, seguramente es Lady Gaga, seguramente es Britney Spears, ¿no? Las hamburguesas, las bebidas, los refrescos, se consumen en casi todas las ciudades. La Coca-Cola se consume más que el agua, güey. Es más, puede no haber agua en una localidad, pero de que hay Coca-Cola, hay, cabrón. Sin embargo, la cultura pop es algo más que una simple diversión. Las alusiones al estilo de vida americano se convirtieron en consignas para muchos. En muchos países son sinónimo de libertad, una economía de consumo de libre mercado y la movilidad ascendente, que son los sellos distintivos del sistema occidental. La propagación de la cultura pop es buena para los Estados Unidos, pero yo creo que también podría ser buena para el resto del mundo. Pero aquí, una vez más, o sea, ¿por qué si me llega un film de Tarantino o de no sé, David Lynch, porque está bien chingón? Pero ¿por qué si me llega un chick flicks de esos que abundan, o una película de esas de Crepúsculo? ¿Por qué no, cabrón? Al final todo es cultura. Y como ya lo vimos hace rato, en algún punto cada representación de la cultura, bueno, pues se puede medir en su calidad, ¿no? En fechas recientes, el Instituto Estadounidense de la Empresa en Washington patrocinó un simposium con duración de todo el día para abordar esas y otras cuestiones. El grupo internacional representaba una gran variedad de disciplinas: historiadores, sociólogos, periodistas, artistas, jueces, actores, ejecutivos del mundo de la diversión. Y bueno, recuperé varios que ejemplifican muy bien desde dentro lo que para muchas autoridades es la cultura pop de Estados Unidos. Y bueno, Todd Gitlin, profesor de sociología en la Universidad de California en Berkeley, dice: la cultura popular de los Estados Unidos es hoy la mayor aproximación posible a una lengua franca mundial, que une sobre todo a las clases urbanas y refinadas de la mayoría de los países en una sola zona cultural federada. La cultura popular americana es el más reciente de la larga sucesión de intentos de unificar al mundo. Viene a continuación de la cultura romana y de lo que se conoce como marxismo-leninismo. Gracias a las compañías multinacionales, los íconos de la ideología más reciente para la unificación del globo, o del mundo, mejor dicho, para crear una semicultura mundial, pues en algún momento fueron los actores cabrones como Charles Bronson, Chuck Norris, Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, y con ello, bueno, y todos ellos enmarcados en mosaicos que anunciaban Coca-Cola. El surgimiento de una semicultura mundial, más que sustituir a las culturas y sensibilidades locales de cada país,
coexiste con ellas y han creado una nueva cultura. Tal como lo ha dicho el investigador noruego Helge Rønning, es factible suponer que la cultura popular global, en gran parte americana, ha llegado a ser o está en vías de ser la segunda cultura de toda la gente. En todo esto, bueno, pues se propicia cierto necesidad de adoptar el idioma inglés como segunda lengua de muchos lugares. ¿Por qué tiene éxito la cultura popular estadounidense? Bueno, pues según este maestro, la explicación reside en parte en las economías de escala. El hecho es que los Estados Unidos pueden vender más barato que otros proveedores. Sin embargo, nadie obliga a los daneses, por ejemplo, a ver por televisión la serie Dallas. El dominio de la cultura popular estadounidense es de tipo blando y en cierto sentido una colaboración. Tal cultura popular, como lo ha señalado el investigador británico Jeremy Tunstall, ha sido impulsada por un solo propósito: divertir. Por esta razón, entretener. Por esta razón y al margen de las economías de escala, es fácil ver por qué los productos de Estados Unidos han superado a la competencia. Los de Inglaterra fueron elaborados en gran parte para elevar a la gente, elevarle a la gente su cultura, y a los soviéticos se los refinaban casi todos con fines didácticos. Para cuando las obras comerciales producidas en Hollywood, en Nueva York o en Nashville se alejan de las costas estadounidenses, la cultura popular ya ha sido probada de antemano por un público heterogéneo que en cierto sentido es un mercado internacional muy vasto, pues incluye elementos propios del gusto de otros países. Ningún competidor en las monoculturas de Europa y Asia se puede ufanar de lo mismo. Bueno, Richard Griener, periodista del The Washington Times, dice en relación a la cultura pop de Estados Unidos: por su magnitud, su valentía militar y algo igual de importante, su ética democrática, evidentemente este tipo es derechista, los Estados Unidos no tienen rival en cuanto a influencia mundial. Además de la prominencia del país, parece que es irresistible el magnetismo de todo el conjunto de actitudes americanas que el mundo exterior ha juzgado convincentes. Optimismo, esperanza, fe en el progreso. Por muchos decenios esas actitudes se llegaron a arraigar en la opinión mundial como americanas, pero hoy muchos países ya las están adaptando como propias. Reinhold Wagner, profesor de historia de la Universidad de Salzburgo, dice: el éxito mundial de la cultura de Estados Unidos es uno de los capítulos importantes en la historia del siglo XX. La americanización de la cultura europea no fue un subproducto del éxito político, militar y económico de Estados Unidos en la Europa de la Guerra Fría, sino el verdadero meollo de ese proceso. En una Europa que había sido devastada, los Estados Unidos se convirtieron en un sinónimo de modernidad. Parecía que ellos tenían el monopolio de los códigos de la misma, los valores anticomunistas que las fuerzas de ocupación en los Estados Unidos compartían, como la mayoría de los pueblos liberados. Al final de la Segunda Guerra Mundial no da lugar a otra conclusión, sino que se trata de un caso clásico de autocolonización. Por definición, la cultura pop americana siempre tuvo un fuerte elemento de protesta contra las tradiciones y las costumbres, y eso lo viste con un dejo de rebeldía, lo cual hace que para muchos lugares se vuelva muy atractivo. En el 87, el 79% de las exportaciones mundiales de películas y programas de televisión provenían de los Estados Unidos. En el 91, las producciones europeas llenaban solo 20.000 horas del total de 125.000 horas de transmisión de todas las estaciones de la televisión europea. Casi las 3/4 partes de los programas de computación que se usan en el mundo tienen sus instrucciones en inglés, aunque habría que decir que el español ya lo rebasó.
Y eso parece, en algún momento por ahí escuchaba una estadística que en 40 años en Estados Unidos se va a hablar más español que inglés, pero bueno. Sin embargo, el término americanización acalla y oculta más de lo que revela. El desarrollo de la cultura instantánea del mundo moderno tiene mucho menos relación con la propagación de las supuestas características nacionales de la gente que vive en Estados Unidos que con el modo en que se ha desarrollado el sistema del capitalismo. Así pues, el término americanización se aplica al desarrollo de un orden social orientado al consumo en el seno de sociedades capitalistas. Y bueno, ahora con lo del Black Friday, bueno, pues igual, o sea, la cultura pop finalmente te enfoca al consumismo. El pedo en los países tercermundistas como México, pues es que aquí los sueldos no se comparan y seguramente no es lo que impide de repente que explote como tiene que explotar. Stephen Greenberg, vicepresidente del Big Beat Records: no es correcta la suposición de que la cultura popular empezó con los americanos, que más tarde se propagó y que hoy es una cultura mundial. La cultura es un continuum y los Estados Unidos solo un hito en el camino. El rock and roll, que es una de las mayores exportaciones culturales de los Estados Unidos, es tan híbrido del sentido europeo de la melodía y la armonía, unido al ritmo africano. Hoy ha sido adoptada por otros que crean con él su propia música. La música local siempre va a predominar sobre la estadounidense, porque a la gente le gusta la música en su propio idioma. En cuanto a la música actual, tal vez nos acercamos a una época en que la cultura estadounidense será menos relevante que en el pasado. Al mismo tiempo que se ha forjado la unidad de Europa, ha llegado también un sonido europeo, un rock europeo, Britpop por ahí. Hay una corriente. James Bowman, el editor estadounidense del Times Literary Supplement de Londres: a través de la historia ha habido culturas oficiales y no oficiales. Los jóvenes han gravitado hacia la cultura no oficial abierta, libre y carente de estructura. Lo que llamamos la cultura popular norteamericana es cada día menos estadounidense. Es una cultura juvenil internacional. Gran parte del resto del mundo se ha tenido que plantear a últimas fechas una pregunta que deben responder en los Estados Unidos: ¿qué hace un país cuando se vuelve rico? El consenso estadounidense después de la Guerra Mundial fue que el país le debía brindar a sus jóvenes varios años de ocio, algo que el resto del mundo no se podía dar el lujo de proporcionar a su joven población. Para los jóvenes del resto del mundo, el sueño estadounidense es el sueño de la libertad irresponsable, y los Estados Unidos son la patria de esa revolución. Pico Iyer, un columnista de la revista Time, dice: la cultura pop hace girar el mundo y los Estados Unidos hacen la mayor cultura pop. Por ahora, esos productos representan sin duda la mayor fuente de ingresos de los Estados Unidos por concepto de exportaciones, aun cuando el país sigue siendo el destino más popular en los visados de inmigrantes. Cuanto más tensa o amordazada está una cultura, tanto más urgente es su apetito de todas esas cualidades que identifica con los Estados Unidos: la libertad, la riqueza y la modernidad, la prosperidad. Es posible que los Estados Unidos se perciban cada día como algo redundante, ahora que el consumismo se desintegra. La atracción del capitalismo se puede empezar a disipar. En muchas partes del mundo existe el sentimiento genuino de que la eficiencia disciplinada de una Europa unificada y de las nuevas potencias del este de Asia puedan dejar atrás a los Estados Unidos. Los ingleses, los británicos hacen mejor música. Los japoneses están mucho más adelantados en tecnología. Los europeos tienen un sentido más fuerte y consciente de sí mismos acerca de su herencia estética. Sin embargo, en el mundo de las canciones, las películas, las imágenes, los Estados Unidos siguen siendo la capital y lo serán por mucho tiempo. Pero como lo ha dicho el novelista Gore Vidal, esa meca no es Washington, sino Hollywood. Por mucho que los Estados Unidos padezcan una pérdida interna de fe,
seguirán gozando de la inmunidad que adquieren todas las cosas en el ámbito del mito. Así como todos suponen que los franceses elaboran los mejores perfumes y los suizos fabrican los mejores relojes, se seguirá pensando que los estadounidenses edifican los mejores sueños. Mames, qué cabrón está esto. Joseph Duffy, rector de la Universidad Americana de Washington, una arte del atractivo de la cultura estadounidense para los pueblos de este planeta es que cada uno de ellos se puede ver y oír en ella, desde el trompetista de jazz Wynton Marsalis hasta la actriz Olympia Dukakis, la bailarina Paula Abdul, intérpretes que representan distintos orígenes étnicos. La cultura de los Estados Unidos es el cuerpo y la sangre de las canciones, de las epopeyas, de las danzas y dramas de todos los pueblos de la tierra, a través de libros, películas, videocassettes, DVDs. Los estadounidenses le llevan a la gente de todo el mundo un eco distante pero familiar de la música que se tocó en la boda de sus bisabuelos y de los relatos que han transmitido de generación en generación en su propia tierra. Iyer dice: los Estados Unidos han llegado a ser algo así como un signo taquigráfico para designar todo lo que es joven y contemporáneo. El país ha sido el creador de tantas cosas a las cuales se consideran prometedoras y actuales, que se ha llegado a pensar que todo lo prometedor y actual es americano, aun cuando se trate del popular juego japonés Nintendo para computadora. No se trata tanto de la transmisión de los valores estadounidenses, sino de la estrategia de mercadotecnia. La habilidad y la reputación de los Estados Unidos está sembrada en mercadotecnia. Dice Iyer: yo crecí en Oxford, Inglaterra, y aún en esa gran catedral de la ortodoxia y la erudición, crecimos con el programa de televisión Beverly Hillbillies, el novelista estadounidense Jack Kerouac y el grupo de rock The Grateful Dead. Joseph Nee Jr., director del Centro de Ciencia y Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, dice: la televisión de Nicaragua transmitía programas estadounidenses, incluso cuando el gobierno combatía a los guerrilleros respaldados por los Estados Unidos. En forma similar, los adolescentes soviéticos usaban jeans y buscaban grabaciones estadounidenses durante la Guerra Fría. Los jóvenes japoneses que nunca habían ido a los Estados Unidos llevaban impreso en sus camisetas el nombre de universidades norteamericanas. Es posible que los estadounidenses sean regionalistas y estén orientados hacia el interior, pero la apertura étnica y la cultura de su país y el atractivo político de sus valores de democracia y derechos humanos son una fuente de influencia internacional que las naciones europeas tienen en menor grado y que las sociedades comunistas han perdido por completo. Ebrard Carlat, director Centro Roper de Investigación de la Opinión Pública, dice: los valores estadounidenses primordiales forman parte de una ideología política más vasta sobre la cual se fundaron los Estados Unidos. El aspecto medular de esa ideología es un individualismo singularmente insistente y de amplio alcance, una visión que le concede un peso sin precedente a la elección personal, la propiedad privada en la esfera económica, la democracia y la libertad con respecto al control del gobierno, en el sistema político el progreso basado en los propios méritos, la ausencia de rangos y la igualdad moral en la sociedad en su conjunto. Esos son los valores esenciales en Estados Unidos. En una época en que esos valores van en ascenso en el mundo entero, decir que son rasgos distintivos de los Estados Unidos puede parecer un acto de inmodestia. Sin embargo, no hay duda de que esos valores siguen siendo muy distintivos. Los estadounidenses están menos comprometidos con el gobierno. Ellos creen que la oportunidad individual siempre está presente y que el individuo tiene un alto grado de responsabilidad sobre sus actos. La verdadera pregunta no es si los valores estadounidenses son claros y distintivos, sino si la cultura popular transmite o mutila esos valores. Walter Burns, profesor de Administración Pública en la
en la Universidad de Georgetown, dice: lo que Everett Ladd considera una virtud, es decir, el individualismo estadounidense, el filósofo político francés Alexis de Tocqueville lo juzgó como un vicio. Tocqueville acuñó el término individualismo y lo describió como un sentimiento maduro y tranquilo que induce a cada miembro de la comunidad a separarse de la masa de sus coterráneos y a apartarse con su familia y sus amigos. A ciencia y paciencia, él deja que la sociedad se cuide por sí misma. El individualismo socava las virtudes de la vida pública y destruye todas las demás virtudes. Thomas Jefferson, que siempre pensó en las generaciones futuras, dijo que la educación debe velar porque el pueblo esté seguro, pues este es el custodio definitivo de su propia libertad. Se estimó que la censura era útil para tal la educación. La prohibición de las publicaciones obscenas tuvo el efecto de hacer posible, o por lo menos más fácil, que los padres le dieran a sus hijos una educación moral, y que lo hicieran así por motivos políticos. Hoy seguimos esperando que las familias enseñen a sus hijos a gobernarse por sí mismos y que los preparen para participar en el gobierno de otras personas. Pero al suprimir el apoyo de la ley de censura, la tarea se ha vuelto mucho más difícil para los padres. ¿Quién no se preocupa a causa de esto y por generación nutrida por ídolos populares como Madonna? Solo se están haciendo ilusiones. La pregunta crucial es: ¿qué se requiere de un ciudadano en la forma de gobierno vigente en los Estados Unidos? Hoy los estadounidenses ignoran por completo esa pregunta. Hablan acerca de las estadísticas de exportación, comentan que los blue jeans han llegado al extranjero, pero no les preocupa en absoluto lo que ellos mismos están haciendo con sus propios hijos, que serán los futuros ciudadanos de la nación. Y eso pasa también aquí en México. ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Qué se requiere de un ciudadano el día de hoy? ¿Qué se requiere para que el país pueda rockear, para que el país pueda avanzar? Michael Medved, crítico sindicado de cine, dice: hubo una época en que la gente podía decidir si aceptaba o no los mensajes transmitidos por la cultura pop. Esta opción ya no está al alcance de la mayoría de las familias estadounidenses, pues la persona término medio ve la televisión 28 horas por semana y las grabadoras portátiles inundan las calles de música estridente. Cuando se habla de una situación en la que no es posible sustraerse de la cultura y sus mensajes, se trata de una situación esencialmente distinta de la que hubo en décadas pasadas. Ben Wattenberg, columnista sindicado y miembro de número del AEI: sin duda hay algo de violencia, sexo y obscenidad en la cultura popular estadounidense. No obstante, ¿quién dice que esto no forma parte de los Estados Unidos y del mundo? De hecho, otros valores estadounidenses más importantes, generalmente aceptados, aparecen también en los filmes de los últimos 10 años más o menos. La movilidad ascendente en Working Girl, la lucha contra lo establecido en Beverly Hills Cop, Dirty Harry, Thelma and Louise, el pluralismo en Driving Miss Daisy, Jungle Fever y Grand Canyon, el populismo en Rocky, el patriotismo en Top Gun, la tecnología en E.T. y Back to the Future, el individualismo en Dance with Wolves, Home Alone y Tootsie. Será muy difícil extirpar de las diversiones estadounidenses el carácter de lo excepcional, y eso no pasará. George Kertner, profesor de comunicación en la Universidad de Pensilvania, dice: la mayoría de las narraciones que hoy escuchamos no las relatan ni los padres, ni las escuelas, ni la iglesia, y en muchos lugares tampoco el país natal o los Estados Unidos, sino un puñado de conglomerados transnacionales que tienen algo que vender por televisión. Aquí son mucho más grandes las posibilidades de explotación o manipulación. Así pues, no se trata de una expresión directa de los valores norteamericanos. Lo que tenemos es una operación de mercadotecnia mundial. Eso influye profundamente en la formación de los niños y en nuestro propio modo de concebir el mundo, de concebir a los semejantes. William Bennett, exsecretario de Educación de los Estados Unidos, dice:
Para responder la pregunta de si la cultura popular transmite o mutila los valores, tenemos que saber primero en qué grado es exclusiva la influencia de la cultura popular. En la vida de una persona joven hay muchas influencias. Podremos manejar en mucho mayor grado a la televisión y a la cultura popular si pensamos que otras instituciones están cumpliendo con sus funciones. Nos preocupa ver que hoy muchos niños están siendo educados por la cultura popular. No hay otra influencia en la sociedad que compita con aquella para atraer su atención. Muchas escuelas han empezado a imitar a la cultura popular en lugar de contrarrestarla, y en algunas escuelas de los Estados Unidos se inician las clases con música de rock heavy metal. No creo que alguien pueda desear que sus hijos sean educados por la televisión. Si suponemos que las demás instituciones de la sociedad no están haciendo su parte en la división del trabajo, entonces la preocupación por la cultura popular se tiene que intensificar. Gitlin dice, no se trata tan solo de un problema de los Estados Unidos, es el problema de la modernidad, o mejor dicho, eso es la modernidad. Esta obliga sin cesar a la gente a afrontar lo que en muchos aspectos es doloroso, desagradable y fácil de explotar por quienes dirigen el negocio de comercializarla. Por lo menos desde el punto de vista histórico, su explotación de esta modernidad ha sido inseparable de su distribución. Daniel Burstein, bibliotecario emérito de la Biblioteca del Congreso, dice, uno de los aspectos distintivos y atrayentes y misteriosamente fructíferos de la cultura estadounidense es la índole común de su búsqueda. Se trata de personas en busca de su cultura y en busca de sí mismas. Es erróneo suponer que esa gente se podría olvidar de la búsqueda solo porque en la cultura popular hay muchas cosas que le resultan desagradables o le podrían parecer vulgares. Los americanos necesitan hallar el modo de hacer de esa búsqueda en común, que ha sido el esfuerzo distintivo del pueblo, algo que sea fructífero, que les ayude a acercarse unos a otros y a descubrir cosas que jamás imaginaron acerca de sí mismos. No la deben usar tan solo para reformar la virtud y los rasgos que les gusta ver reflejados en su propio hogar. Robert Bork, un ex juez federal, dice, los que desean una revisión radical de la política, las normas o las ideas de los Estados Unidos en materia de méritos, creen conveniente atacar a toda la cultura. En el último cuarto de siglo hemos visto cómo aumenta en forma pasmosa el desapego y el número de grupos que se esfuerzan por fabricar nuevos agravios. No debe ser muy sorprendente que esto haya tenido efectos adversos en la moral y en la disciplina de la sociedad y por ende en el modo en el que la cultura popular nos enseña a ver el mundo. La mayoría de los estadounidenses ni están alienados ni son radicales. Es preciso buscar otras explicaciones. El individualismo singularmente insistente y de largo alcance que Everett Ladd analizó ha llegado tal vez aún más lejos y se ha convertido en un modo de actuar y pensar totalmente distinto. Los valores de lo comunitario y del individualismo no están en la misma balanza. Si no fuera ya demasiado tarde, yo aprobaría la censura. En verdad hay opciones, pero ni aun en el mercado económico le damos a la gente la libertad de elegir en todos los aspectos, dice este compita. Carolyn Ken, directora de la revista de American Enterprise, dice, si la cultura estadounidense se está corrompiendo, ¿por qué entre los alumnos de secundaria, incluidos en una encuesta reciente, el 78% dijo que le parece en extremo importante tener un buen matrimonio? Y el 68% declaró que ellos y sus amigos trabajan con pasión. ¿Y por qué informó la mayoría que va con regularidad a la iglesia? ¿Por qué razón afirma el 86% de los jóvenes que el sexo premarital entre los adolescentes siempre o casi siempre es malo? Y si en una película como The Doors se ensalza el uso de drogas, ¿por qué solo la cuarta parte de los jóvenes de hoy, a diferencia de casi la mayoría de mi generación, de Carolyn King, a fines de los años 60, dicen que la marihuana debería ser legalizada? Porque mienten, cabrón.
Jack Valenti, presidente de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos, dice: me parece que la pregunta siempre es ¿quién fija los límites? El único árbitro de la cultura y del gusto en un lugar debería ser la población que lo habita. No entiendo por qué podría desear alguien imponer sus propios juicios en este aspecto. Los miembros del público también son votantes, son lectores, son críticos, son padres y son maestros. Cuando la gente me pregunta por qué ya no hacemos filmes como los de antes, siempre les contesto: ¿por qué? ¿Por qué no es hoy la sociedad como era antes? Vivimos en un mundo que cambia. Cuando la gente me dice que no le gustó este tipo de cine, yo respondo que ellos tienen en sus manos el arma más eficaz que el hombre ha conocido: no ir a ver esos filmes. Cuando alguien se queja de la mierda que hay en la televisión mexicana, ustedes tienen el arma más eficaz que el hombre ha conocido: apaguen esas mierdas. Pero no lo hacen, entonces no se quejen, pendejos. En 1991 se rodaron 614 filmes en los Estados Unidos. Algunos eran tan malos que fue difícil lograr que la gente fuera a verlos. Otros eran bastante buenos. Sin embargo, ¿no es así como son también los Estados Unidos? Una parte de lo que aquí se produce es bueno y otra parte no lo es tanto. Walter Burns dijo que Tocqueville condenó al individualismo. No obstante, ese filósofo también lo elogió. Vio el carácter individualista de la sociedad norteamericana como un gran factor de fuerza y al mismo tiempo como la fuente de graves problemas. Escribió que a través de H-History, los estadounidenses tendrían que cabalgar ese corcel y debían tratar de domarlo. En distintos momentos de la historia, muchos han sentido que el país no está cumpliendo muy bien su cometido de contener el lado oscuro. Se requiere una gran energía moral para seguir manteniendo una sociedad donde el individuo puede escoger. Cada generación tiene que encontrar esa energía. Es tonto el de que el simple hecho de dejar al individuo tomar sus propias decisiones dé buen resultado en forma automática. Si los individuos escogen algo inferior a lo que deberían, ¿nos hemos de quedar impasibles pensando que así está bien porque ellos lo decidieron? No. Debemos tratar de elevar el discurso y de llevar a la gente a un nivel más alto. Eso incluye conferencias, conversaciones personales y nuestra propia conducta como padres. Tenemos la obligación moral de elevar la cultura popular. Burstyn dice: para mí una de las cosas que se desprenden de este simposium es una patente y notable merma de la fe en la libertad y en la sociedad libre. Parece que aquí se ha perdido la idea básica de libertad, pues a mi juicio, esta incluye la opción de hacer filmes de todo tipo y la libertad del mercado para elegir entre las distintas ideas. Si empezamos a dictar reglas sobre el arte y las ideas, más tarde reglamentaremos también la economía, que desde luego forma parte de todo eso. Tal parece que a algunas personas les preocupa más la reglamentación de la economía que perder la libertad de expresar las ideas y las actitudes morales. Irving Kristol, coeditor de la revista The Public Federal Interest: la cultura popular de los Estados Unidos tiene un efecto corrosivo sobre todos los regímenes totalitarios y muy autoritarios. El espíritu de esta cultura es profundamente individualista, casi anárquico, y se opone a todas las sociedades colectivistas. En un siglo en que el totalitarismo y el colectivismo han sido refutados en teoría y a la postre se les rechazó en la práctica, esta propensión de la cultura popular estadounidense tiene mucho de loable. Sin embargo, ¿acaso ese poder destructivo va aparejado a un impulso constructivo de la misma magnitud? Mucha gente está comprometida con algo que se llama la fe democrática. Piensa que tal pregunta es irrelevante. Si se le da libre juego a ese destructivo, aconsejan, y a la postre todo saldrá bien en una u otra forma. Esa gente no acierta a creer que algo honda y perdurablemente popular puede ser un factor de autodestrucción para una democracia. Para la democracia estadounidense, la cultura popular que hoy impera en los Estados Unidos no es tanto un adorno, sino una amenaza. Asimismo, tal cultura es la que se exporta ahora a las nuevas democracias de Europa. Los Estados Unidos están exportando ideas, un principio de inestabilidad que
que éstas incorporan a su existencia cultural y política, no están exportando una alta cultura comparable, pues no tienen ninguna que exportar. En los últimos 40 años, la cultura popular ha subyugado a la alta cultura. Para que una potencia mundial pueda conservar su posición, no solo se tiene que ganar el respeto por sus hazañas militares, sino también por su cultura. Iyer dice, las jóvenes japonesas usan ropa estadounidense, comen en McDonald's y compran carteles del astro de cine Tom Cruise. Sin embargo, en cuanto se habla con ellas, se ve que sus valores y creencias esenciales son inalienablemente japonesas y siguen siendo tan misteriosos y distantes de los norteamericanos como en el pasado. Del mismo modo que el californiano que come sushi, maneja un Toyota y enciende su PlayStation. Todo eso pues no es muy japonés que digamos. No les hemos dado el debido crédito a las culturas que según se supone están siendo bombardeadas, corrompidas y socavadas, como la cultura china, la japonesa, la mexicana, la inglesa, las muchas sudamericanas. Por mencionar solo algunas. Son naciones muy antiguas y tienen culturas ricas y profundas. Ninguna de ellas va a ser transformada por Cartoon Network o por la NBA o por la NFL, y ninguna va a renunciar a sus 2000 años de historia en cuanto Madonna enseñe las nalgas en las presentaciones en sus ciudades. A medida que las cosas estadounidenses se propagan por todo el planeta, las culturas del resto del mundo están llegando a los Estados Unidos con la misma rapidez. Los norteamericanos se elogian sin cesar a sí mismos al decir que pueden tomar los aspectos útiles y enaltecedores de la cultura popular y rechazar lo que ésta tiene de mala. Sería conveniente que les concedieran también un poco de ese mismo poder de discernimiento a las demás culturas del mundo. Charles Krauthammer, colaborador editorial de la revista The New Republic: estamos valorando en exceso la importancia del contenido de la cultura popular, pero lo que cuenta es la forma. El efecto político decisivo de la cultura popular estadounidense consiste en anestesiar, en despolitizar. Nos hemos desorientado a causa de un caso histórico, en particular el efecto de la cultura popular de los Estados Unidos en el este de Europa y en la Unión Soviética. Los jeans y la cultura del rock de Estados Unidos tuvieron ahí un efecto desestabilizador. Sin embargo, fue así porque tuvo lugar en el contexto de un sistema político cuya razón de ser consistía en politizar todas las cosas. En cambio, en el contexto de Occidente, la política ya está demarcada y limitada por una economía autónoma, por la religión y por la libertad de asociación. La cultura popular es una restricción más para el sistema político y no promueve en modo alguno lo que podría llamarse el individualismo o los valores de los Estados Unidos. La influencia de la música de rock and roll en la sociedad checa bajo los comunistas y su influencia en la misma sociedad gobernada por Václav Havel, un exdisidente que llegó a ser presidente de Checoslovaquia, pues todo esto es muy distinto. En el primer caso promovió la democracia y en el segundo no la promueve. Al final es irrelevante y su efecto político neto es nulo. En la etapa posterior a la Guerra Fría, vamos a descubrir que el modo tradicional de usar el poder y la fuerza militar sigue siendo importante, mas no así suficiente. Cada día hay más problemas que no es posible resolver de esta manera. El atractivo cultural e ideológico de un país va a ser un factor crítico. En ese sentido, para lograr que otros hagan lo que él propone, se trata de un poder para bien o para mal. Eso es lo que han hecho los Estados Unidos. La nación tiene una cultura popular muy vasta, y cuando uso el término cultura popular me refiero a todos los aspectos, desde McDonald's hasta la Universidad de Harvard. El 50% de los estadounidenses llega a la educación superior. Por eso, esa última forma parte de la cultura pop. Francis Fukuyama, analista de políticas de la Rand Corporation: la verdadera prueba para la cultura popular estadounidense no son las sociedades totalitarias en las que tanto impacto ha tenido, sino el Asia, que es el reto.
El modo, más que en la cultura popular estadounidense, puede ayudar a los intereses de los Estados Unidos, consiste en acabar con el déficit comercial al transmitir el individualismo, el consumismo y el narcisismo norteamericanos a esas sociedades asiáticas tan disciplinadas y eficientes. No se puede responder el interrogante de cuál será la influencia de los valores de Estados Unidos sin hacer un examen de esos valores. Los Estados Unidos están atrapados en una crisis de alcance general causada por la sensación de que el individualismo ha socavado el sentido de comunidad en todos los niveles, desde la familia hasta los trabajos, los centros de trabajo y la nación. No se puede afirmar con certeza la conveniencia de que los Estados Unidos tengan la esperanza de que su problema con Japón se desvanecerá cuando logren que los japoneses se asemejen a los norteamericanos. Asimismo, sospecho que la idea no va a dar resultado, pues en esas sociedades hay valores intrínsecos muy firmes que las protegen de este tipo de embestidas. Es preciso distinguir entre lo que se podría llamar el mensaje formal de esos recursos culturales y el mensaje subliminal de muchos de ellos. Una persona que se puede americanizar en un lapso muy breve, como los mojados de los que hablábamos hace rato, los wannabes. El 20% de los estudiantes de Harvard son estadounidenses asiáticos. Alguien puede ir a los Estados Unidos y lograr cosas sorprendentes en poco tiempo. La apertura que la cultura popular estadounidense transmite es benéfica para los intereses de la nación. No es tan solo un fenómeno de la Guerra Fría. La cultura pop no es una base suficiente ni para la política exterior después de la Guerra Fría, ni para el poderío de los Estados Unidos. El atractivo de la cultura popular para los extranjeros no se puede separar de la calidad de vida que disfrutan los estadounidenses en su propio país. Los artistas deben hacer buenas obras de arte, pero eso no significa que otros tengan que dejar de concentrarse en la tarea de proyectar en el exterior la imagen de Estados Unidos para dejarla totalmente a merced de lo que el mercado pueda proveer. Eugene Pell, presidente de Radio Free Europa y Radio Free Liberty, hace 3 años la cultura popular era un mecanismo para subvertir las instituciones de la autoridad. No obstante, los intereses de los Estados Unidos han cambiado. Ahora el país se debe interesar en la conservación de las instituciones de la autoridad, siempre que éstas sean democráticas y representen economías de libre mercado. Aun cuando se puede legislar la democracia, no es posible legislar el comportamiento democrático. Es factible dictar leyes para tener mercados libres, pero no se puede crear el espíritu de empresa por medio de la legislatura. Los Estados Unidos tienen que ayudar a educar a otros pueblos sobre las instituciones de la democracia y el mercado libre. Ervin Dugan, comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, dice: si el oropel de la cultura pop se transmite a sociedades que no cuentan con una infraestructura de pluralismo responsable, porque carecen de una tradición de prensa libre, por ejemplo, estas van a codiciar el oropel, pero no lo que más necesitan, es decir, las instituciones dentro de las cuales es posible ser un ciudadano responsable. El hecho de que la cultura pop no haya creado instituciones revela una visión ingenua sobre el modo en que éstas se gestan. No se las puede crear desde el exterior, se deben desarrollar a partir de la historia de una sociedad y sus tradiciones. ¿Es buena para el mundo la cultura popular? Creo que sí, pero la gente lo deberá decidir por sí misma. Más que en ningún otro momento de la historia, hoy tenemos muchas opciones para elegir. Se dan muchas razones para explicar el predominio cultural de los Estados Unidos. Su virtuosismo técnico es supremo, permite economías de escala que le imparten eficiencia. El inglés es el idioma universal. Los americanos tienen una demografía cosmopolita. Los cineastas europeos le podrán decir que solo los norteamericanos saben narrar un argumento, y eso se dice en las regiones donde nacieron Shakespeare y Víctor Hugo.
¿Qué es la americanización? Se habla de democracia de mercados, pero esas ideas surgieron de algo más antiguo, es decir, de toda la constelación de ideas, opiniones, valores que marchan bajo la bandera del individualismo. Hay quien piensa que el individualismo, al estilo estadounidense, es la fuerza más revolucionaria del mundo y que hoy guía tanto a la política como a la economía. Yo no le podría decir ¿cuánto va a durar este momento extraordinario? Tan solo puedo expresar mi intuición de que no va a durar para siempre. Así pues, llevemos a cabo la tarea mientras brilla el sol. Si la cultura popular es el principal escaparate para la diseminación de las ideas estadounidenses, pues dejemos que así sea. Sin embargo, la cultura pop no lo es todo. Para ejercer su influencia, el país les debe prestar más atención a otros medios de difusión de sus ideas. La inmigración, el idioma, el turismo, la educación, el comercio, la radiodifusión internacional deberían de ser los primeros rubros de una larga lista. Y bueno, dentro de todo este licuado de... espérate. Licenciado Cantinas Tour 2012, gira latinoamericana. Ay, ahorita lo voy a ver. Bueno, dentro de todo este muégano, dentro de todo este collage de opiniones sobre lo que es la cultura y sobre lo que debería de ser, sobre lo que no es, sobre si es importante, sobre si no es importante, bueno, pues también tenemos que hablar definitivamente del relativismo cultural. El relativismo cultural pues es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de una cultura dada, ¿sí? Es decir, Michael Jackson se ve bajo el marco del relativismo cultural de una manera en México y de otra manera diferente en Brasil, dependiendo de precisamente de este mosaico cultural. Su filosofía defiende la validez, la filosofía del relativismo cultural defiende la validez y riqueza de todo sistema cultural y niega cualquier valoración absolutista, moral o ética de los mismos. Se opone al etnocentrismo y al universalismo cultural de carácter positivista que afirma la existencia de valores, juicios morales y comportamientos con valor absoluto y demás aplicables a toda la humanidad. El etnocentrismo suele implicar la creencia de que el grupo étnico propio es el más importante o que algunos o todos los aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas. Este hecho se refleja, por ejemplo, en los exónimos peyorativos que se dan a otros grupos y en los autónimos positivos que el grupo se aplica a sí mismo. Dentro de esta ideología, los individuos juzgan a otros grupos en relación a su propia cultura o grupo particular, especialmente en lo referido al lenguaje, las costumbres, comportamientos, religiones y creencias. Dichas diferencias suelen ser las que establecen la identidad cultural. No existe una única definición. Para unos, por ejemplo, algunos de los más importantes críticos contra esta corriente del relativismo cultural son la Iglesia Católica, Immanuel Kant, Ayn Rand, y el relativismo cultural es el relativismo o nihilismo absoluto con respecto a los valores culturales. Para otros, todo es relativo menos la moralidad y la ética de la cultura respectiva, y aún para otros el relativismo cultural es sencillamente, si bien tomar partido por alguna visión universal de la ética o la cultura, tampoco sectarizarse al respecto. Con sus matices puede ir desde una defensa del ostracismo, por ejemplo, algunos activistas de los movimientos antiglobalización, los globalifóbicos, o de la falta de un código de valores como lo era el Marqués de Sade, ¿no? Activistas antiglobalización llevan al terreno político el relativismo cultural. El Marqués de Sade, quien apostaba por la falta de un código de valores, amparándose precisamente en el relativismo cultural. Jonathan Swift
Esto significa que el relativismo cultural conlleva a considerar cualquier aspecto de otra sociedad o grupo en relación con los estándares culturales de este grupo, en vez de hacerlo desde un punto de vista considerado universal o en relación a la valoración de otras culturas. Por ejemplo, considera relativa cada sistema cultural las diferentes formas de matrimonio existentes, como la poligamia o la poliandria. En resumen, según esta corriente de pensamiento, las culturas tendrían igual valor y ninguna sería superior a otra, pues todos los valores son considerados relativos. La principal aseveración que sustenta el relativismo cultural es que en sociedades disímiles existen desiguales reglamentos éticos. Estas leyes establecen lo que es apropiado dentro de un sector de esa cultura o dentro de toda esa cultura, por lo que los relativistas consideran que no existiría un juicio al que llamar sensato que califique el código moral de una civilización como más óptimo que el de otra, desde un punto de vista dado. El relativismo cultural considera, por tanto, totalmente errónea la idea de creer superiores a algunas culturas, como de hecho se han considerado y consideran entre diferentes círculos la cultura grecorromana, la mesoamericana azteca, la cultura maya, la judio-cristiana, la china. Desde el punto de vista de los valores que promueven, además, el relativismo cultural nos alerta de que nuestras tendencias e inclinaciones estén condicionadas por lo que hemos aprendido en el medio social en el que nos criamos, y pretende con ello incitarnos a mantener una postura accesible, dejando de lado la presunción de lo que nosotros pensamos de que lo que nosotros pensamos y hacemos es lo correcto. Según el filósofo americano James Rachel, el único razonamiento que prudentemente podría usarse para censurar las acciones de cualquier sociedad es cuestionarnos si la práctica fomenta o limita el bienestar de las personas cuyas vidas se ven perturbadas por esta acción. Independientemente de las críticas a la que es sometida esta teoría filosófica, también hay que subrayar como aspecto interesante que existen valores coincidentes entre las culturas, como es el caso de la sinceridad a la hora de comunicarnos, la proscripción del homicidio. De lo contrario, se vería amenazada la existencia de la sociedad. Todo lo anterior permite arguir a los relativistas que la contradicción está en nuestros sistemas más o menos dogmáticos, no en nuestros valores. También podemos decir que el relativismo cultural desafía la idea de que existen creencias verdaderas, comunes a varias sociedades, es decir, afirma que todas las creencias son diferentes y pueden ser verdaderas dependiendo de la sociedad. De hecho, los relativistas argumentan que no hay una ley que abarque lo universal, solo hay diferentes formas de pensar dentro de las culturas, afirmando además que nuestra propia moral no tendría una categoría en especial, considerando que resulta ser solo una entre muchas. El relativismo cultural es realmente una mezcla de varios pensamientos. Es importante separar los distintos elementos de la teoría, porque al analizarlos algunas partes resultan ser correctas, mientras que otras pudieran parecer erróneas. Cabe resaltar entre estos puntos de vista varias ideas de por qué los relativistas consideran que se deben respetar a las distintas culturas. Las sociedades son diferentes en cuanto a su educación moral, ya que cada pueblo, grupo o sociedad tiene diferentes formas de educación que son correctas para ellos. Cada sociedad propone como correcto lo que para ellos está bien según sus creencias morales, como bien menciona. Cada cultura es diferente. El relativismo cultural considera, por tanto, imposible decir qué criterio es mejor dentro de varias sociedades, porque son totalmente diferentes moralmente. Esto sigue con lo mismo. Esta corriente considera que no se debe aprobar algo solo porque dentro de una sociedad está visto como bien hecho, considerando otra sociedad en donde se considera lo contrario. Pero yo creo que aquí también entra la parte de la ética y lo que comentaba el podcast pasado. Los juicios éticos se van a poder hacer siempre y cuando respeten
la dignidad de las personas, los derechos de las personas. Y si en algún momento, en alguna sociedad, lapidan a mujeres que contradicen a sus esposos, pues evidentemente, pues esa sociedad es cuestionable, ¿no? El relativismo cultural considera que no hay una sola verdad que abarque la verdad absoluta dentro de todas las verdades. Partiendo de este último punto, los relativistas tratan de explicar por qué todas las sociedades son diferentes, con sus autorizaciones y sus limitantes, según sus creencias morales. Según esta filosofía, ninguna de las culturas nos podría permitir con propiedad decir cuál es la que tendría que ser superior y por qué, ya que lo que para unos es correcto, contrastará con otro grupo humano para el que no lo sea. Nadie debería juzgar las acciones de otras sociedades por el solo hecho de ser diferentes a las nuestras. Tenemos que ser tolerantes y aceptar simplemente que todos somos diferentes. Esto lo dijo Alain de Botton. El relativismo cultural no plantea una legitimización de manifestaciones culturales aparentemente en contraste o extremadas, caso de la confrontación de la relación entre todas estas culturas, sino que predispone a explicar esas manifestaciones de acuerdo con la lógica propia del grupo, en el cual esa manifestación tiene lugar, mientras los defensores del relativismo sostienen que es una actitud de conocer todas las implicaciones y las contradicciones que una costumbre plantea dentro del mismo sistema cultural. Sus críticos aducen que se trata en realidad de una legitimización de determinadas prácticas concretas, como la discriminación de la mujer, la ablación del clítoris, la pena de muerte como forma de castigo, la violación, el derecho de pernada, sacrificios humanos, pederastía, esclavitud, que se dan en una cultura particular. El relativismo cultural sería, según estos criterios, incompatible con la existencia de derechos humanos universales, que es lo que comentaba hace rato, ¿no? Sin embargo, los relativistas aclaran que el argumento de las diferentes culturas no es convincente porque implica cierta contradicción entre la premisa y la conclusión, o sea, entre lo que se cree y lo que realmente es. Para entender esto, pensemos que es muy sencillo explicar la sucesión de los días y las noches y la variación de las estaciones del año por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol. Por otra parte, hay algunas culturas que asocian este hecho con la divinidad de sus dioses. A pesar de dicha contradicción, el relativismo cultural considera que no tenemos motivos para creer que si hay realidades morales, todos deben saber acerca de ellas. Otro punto reseñable es que el relativismo cultural refuta el concepto del mejoramiento moral, es decir, se opone a cualquier progreso de la sociedad que implique abandonar las tradicionales formas de hacer las cosas. Un ejemplo fehaciente es que muchos países han aprobado la polémica ley del aborto, mientras que otros no la ven con buenos ojos, entre otras razones, para no abandonar sus ancestrales costumbres al respecto, para no romper sus paradigmas, para no contradecir a su religión, o simplemente porque dentro de su escala de valores les resulta atroz. Aunque también el infanticidio ha sido una costumbre frecuente en la historia que debido al mejoramiento moral, pues todo esto ha ido desapareciendo, ¿no? Tenemos la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad de una sociedad, bueno, pues es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en un estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. La cultura de la legalidad no la tenemos en México, puesto que la impunidad es lo que realmente gobierna aquí, ¿no? Deseable sería la cultura de la legalidad, ya que marca la autorregulación individual que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales, las tradiciones y las creencias o las convenciones culturales.
El Estado de Derecho es aquel en el que todos los integrantes de la sociedad están gobernados por leyes establecidas en forma democrática que deberían de proteger los derechos y las libertades individuales. Y bueno, dentro de la cultura, pues tenemos la cultura gamer, la cultura musical, la cultura literaria, la cultura de los cómics, la cultura gótica, la cultura punk, la cultura geek. De hecho, hace unos podcasts hablamos de Big Bang Theory y explicaba precisamente eso, el hecho de que muchos gags que vienen dentro de la serie del Big Bang Theory no se entiende, no está cabrón que lo entienda gente que es ajena a la cultura gamer, a la cultura del cómic, a la cultura geek, a la cultura de las películas de ciencia ficción, a los juegos de rol, a los videojuegos. Pero bueno, en su caso, a las personas que acumulan conocimiento pues, se les califica como hombres cultos y podrían no serlo, ya que puede llegar a ser un gran técnico o un científico, un maestro y como les decíamos hasta ser un gran sabio y probablemente no ser un hombre culto. Existen grandes profesionistas con diplomados, maestrías y doctorados que no son hombres ni mujeres cultos. Por otro lado, quizá un tarahumara o un aborigen de Australia o un habitante de la selva amazónica o un esquimal o un habitante de Indonesia que no tenga conocimientos científicos, ni siquiera los que nosotros consideramos como básicos, como la escritura, la lectura o las matemáticas, podría considerarse culto por destacarse dentro de un grupo homogéneo cultural, o sea, ser un hombre culto dentro de los parámetros de su propia cultura. Porque cultura es el conjunto de rasgos distintivos únicos, costumbres, manifestaciones y comportamientos místicos, religiosos, materiales, intelectuales, entre otros que familiarizados caracterizan o identifican a una sociedad o a un grupo social por un periodo determinado. A la trascendencia de este periodo se le llama etapa o era cultural, de la que se desprende una práctica generalizada de estas actividades que norman una forma de vida y de ella emanan los reglamentos que rigen a un grupo social durante una o más generaciones, ¿no? El término cultura engloba además modos de vida, costumbres, comida, moda, religión, arte, tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones, creencias, pero sobre todo engloba su propia historia. A través de la cultura se expresa el hombre y toma conciencia de sí mismo, quién soy, filosóficamente hablando. Por ahí también podemos acceder a nuestra cultura y nutrirla. Cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que lo trasciendan. Los hombres que más acumulan estos conocimientos y que tienen la capacidad de transmitirlos son los que llegan a darle vida a una cultura, a modificarla, a nutrirla. A estos sí se les puede llamar hombres cultos. Todas las grandes culturas como la sumeria, la china, la egipcia, la hebrea, tuvieron sus hombres educados, sus sabios, sus eruditos, sus grandes maestros y sus reyes. Y no necesariamente los reyes eran sabios, cuyo conceptos siguen siendo útiles, vigentes y actuales. La cultura occidental actual hereda de la cultura griega y romana las bases de casi todas las ciencias modernas, la filosofía, las matemáticas, la política, la democracia. A una manifestación específica se le puede señalar como cultura de tal cosa, como cultura de clase, forma cultural propia y exclusiva de cada clase social, como puede serlo la burguesía, o la clase obrera, o los campesinos, o los capitalistas, o los marxistas, o los marginados, clasificaciones que hacen
los filósofos socialistas y los marxistas. Aún hay quien no acepta estas divisiones, ya que insisten en que la pluralidad es parte de una estructura social, es decir, que en una misma familia pueden existir buenos, malos, altos, bajos, gordos, flacos, ricos, pobres. El concepto de cultura de clase es ambiguo y también polémico, ya que algunos autores consideran que solo existe una cultura común y no culturas peculiares de cada clase social. Otros pues sí defienden la subcultura de clase. Esto es causa y consecuencia del espíritu de conquista del ser humano. Todas las sociedades que llegan a su madurez cultural sienten la necesidad de protegerla, universalizándola, no aceptan la vialidad de existencias con otras y terminan exportándola e imponiendo su doctrina a otras sociedades relacionadas con ella. Los grandes conquistadores se basaron en este principio, más que el afán de poseer más bienes materiales, fue su hegemonía cultural la que los motivó. Es por esto que somos escépticos en aceptar que hemos podido crear una sólida cultura latinoamericana. Todas nuestras naciones provienen de una conquista, pero el conquistador no había cimentado una cultura trascendental. Ellos también provenían de una nación que había sido conquistada por otra cultura, cuyas bases culturales eran muy vastas, pero que no lograron afianzar y tampoco imponerla del todo. En este caso, la religión se impuso a las ciencias, y por más de 700 años, las guerras entre árabes y españoles tuvieron más el carácter religioso que cultural. Eso fue lo que también sucedió en la conquista de América, fue imponer la hegemonía de la religión católica sobre las creencias autóctonas antes que el fomento de una nueva cultura regional. De ahí que nuestras sociedades emergentes ya liberadas no tuvieran una base cultural propia, y hemos ido adquiriendo anárquicamente otros modelos culturales, importando estilos, modas, anglicismos, ejemplificando sobre todo la de sociedades que han logrado avances tecnológicos y económicos aparentemente superiores a los nuestros. En una gran parte tratamos de imitarlos sin siquiera entenderlos, y decimos aparentemente porque insistimos en que no son ni la ciencia ni la tecnología manifestaciones de una cultura integral, solo son los resultados. Aunque no lo aceptemos, tenemos que reconocer que nuestras bases culturales se alejan cada vez más de la ortodoxia de lo que podría ser una cultura propia. Así que, querrámoslo o no, cada día vamos perdiendo nuestras raíces y formando nuevas. Por un lado utilizamos y aprovechamos la herencia cultural hispana, pero por otro renegamos de ella y nos decimos identificados con las culturas que originalmente poblaron nuestro territorio. De repente decimos, no, es de que los aztecas, es que los mayas, es que los... Pero al final ni siquiera tenemos puta idea, ni siquiera nos identificamos con lo que ellos eran. Esto es materialmente imposible. Durante los 500 años de la dominación colonial, estas culturas, que además su máximo esplendor cultural había sido en otra era, más de 500 años antes de la conquista, fueron totalmente extinguidas. Lo que quedó de ellas fueron etnias humanamente confundidas, degradadas por sometimiento y sin rasgos culturales propios. Un mestizaje de raza, pero sin las características propias de una cultura trascendental. Esta carencia de una identidad clara y definida nos aleja cada vez más de poder cimentar una cultura propia y auténtica, y nos convierte por ahí en algo híbrido culturalmente hablando. Realmente, por todo lo que hemos hablado, nuestra cultura viene desde nuestros ancestros aztecas, de nuestros ancestros españoles conquistadores, de la cultura pop americana, de la cultura inglesa que invadió en los 60s con los Beatles, toda la parte mexicana, de la Revolución Mexicana. Y bueno, no sé si escuchar este podcast les aporte a ustedes un valor cultural. Dadas algunas definiciones que ya vimos, podríamos decir que sí, pero eso no necesariamente podría resultar positivo para ustedes.
sea la definición que sea la que ustedes se hayan suscrito de las que hablamos aquí, de lo que aquí se dijo, o que vayan a leer en otra parte, y de lo que ustedes hayan concluido, habrá quien lea la Biblia y en función de eso se forje un carácter y una vida, como Peña Nieto, que uno de sus libros importantes fue la Biblia. La Biblia satánica, hay quien lea la Biblia satánica, hay quien lea el libro de Mormón, las revistas de los Testigos de Jehová, los panfletos del Pare de Sufrir, y de todo eso ustedes saquen sus conclusiones, y después de eso se suscriban a algún argumento teológico. Esto precisamente es la cultura, el entorno, varias opciones, distintos criterios, muchas ideas, opiniones, debates, pendejadas y un etcétera, del cual cada uno de ustedes deberá formar una opinión que les sea útil primero a ustedes y luego a su entorno, a su ecosistema, a su comunidad, a su familia, a su país. Y de la opinión, bueno, pues se debería desprender la acción. Y bueno, toda esta verborrea y diarrea retórica que se acaban de chutar nos lleva que nos sirva de coyuntura para ese bendito episodio